Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en una aventura que estoy segura les va a robar el aliento y a llenar sus corazones de pura magia. Para los que no me conocen y estoy más que emocionado de compartir con ustedes el día de hoy un relato que parece sacado de una película, un cuento de hadas moderno que tiene como protagonistas a Ande y Kerem y como escenario, la ciudad del amor por excelencia, París. Si han leído bien, un aniversario mágico en París con romance total. ¿Se imaginan algo más perfecto? Yo tampoco. Y antes de que nos dejemos llevar por la fantasía, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre encontramos historias que nos inspiran, nos hacen soñar y nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas, especialmente cuando están bañadas por el encanto de lugares tan emblemáticos. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hoy vamos a desgranar paso a paso cómo Ande y Kerem celebraron su aniversario de una manera que, francamente, es la envidia de todos nosotros. No se trata solo de un viaje, sino de una experiencia cuidadosamente orquestada, llena de detalles que demuestran el profundo amor y la complicidad que comparten. Desde el momento en que aterrizaron en París, cada instante fue una pincelada en un lienzo de romance. Imaginemos juntos la llegada, la emoción en sus rostros al ver la Torre Eiffel brillando a lo lejos, ese primer suspiro de estamos aquí juntos en París. Y es que, seamos sinceros, París tiene esa cualidad especial de amplificar los sentimientos, de hacer que cada gesto, cada mirada, cada caricia, se sienta aún más intensa y significativa. ¿Pero cómo empezó todo esto? Bueno, se dice que Ande, con su toque artístico y su ojo para el detalle, planeó la sorpresa. Y cuando digo sorpresa, digo una sorpresa de esas que te dejan sin palabras, de las que te hacen creer que todavía existen príncipes y princesas en este mundo. Kerem, por su parte, siendo el romántico empedernido que es, seguramente aportó su propio toque de pasión y admiración. La idea no era solo visitar París, sino revivir, a su manera, la esencia misma del romance parisino, pero con su historia, sus recuerdos y sus sueños como telón de fondo. Podemos imaginar que la primera parada, después de dejar las maletas en un hotel boutique con vistas a algún monumento icónico, fue un paseo por el Pont des Arts. Sí, ese puente que solía estar lleno de candados de amor, y aunque ya no estén físicamente, el espíritu de esas promesas perdura. Caminar de la mano, sintiendo la brisa parisina, con el Sena deslizándose suavemente a sus pies y la majestuosa Notre Dame al fondo, debe haber sido un momento de pura conexión. Quizás se detuvieron a contemplar el arte callejero, a escuchar a algún músico que tocaba melodías melancólicas y románticas, y a simplemente absorber la atmósfera. Kerem, con su habitual caballerosidad, seguramente le habría puesto un brazo alrededor de Ande y ella, apoyando su cabeza en su hombro, suspirando de felicidad. Y por supuesto, no podemos hablar de París sin mencionar la gastronomía. Imaginen una cena íntima en un bistró tradicional, con velas parpadeantes, copas de vino tinto y platos exquisitos. No solo se trataba de comer, sino de compartir cada bocado, cada conversación, cada risa. Quizás Ande pidió un clásico Boeuf bourguignon y Kerem un asterisco confit de canard. La camarera, testigo mudo de su amor, les habría ofrecido una sonrisa cálida mientras les servía el postre, quizás un crème brûlée o unos macarons de colores vibrantes. Y mientras disfrutaban de cada momento, seguramente recordaron otros momentos especiales de su relación, aquellos que los habían llevado hasta este punto, a celebrar su amor en uno de los lugares más románticos del mundo. Pero la verdadera magia, según lo que hemos podido intuir, llegó con la noche. París es una ciudad que se transforma cuando cae el sol. Las luces doradas que envuelven los edificios, la Torre Eiffel que se ilumina y centellea cada hora en punto, creando un espectáculo visual inolvidable. Ande y Kerem habrían organizado una experiencia para presenciar esto de una manera única. Tal vez optaron por un crucero por el Sena al atardecer, con la ciudad desplegándose ante sus ojos como un tapiz brillante. Sentados en cubierta con el aire fresco acariciando sus rostros, brindando con champán mientras pasaban por debajo de puentes históricos y monumentos emblemáticos. Ver la Torre Eiffel iluminada desde el agua, con las luces reflejándose en el Sena, debe haber sido una visión de pura poesía. Y en ese momento se habrían mirado, sabiendo que este era un recuerdo que atesorarían para siempre. Y para añadir un toque aún más íntimo y personal a su aniversario mágico, se dice que Ande había preparado una sorpresa especial, una sesión de fotos improvisada en Montmartre. Imaginen a esta pareja.
A radiante caminando por las calles empedradas, con la Basílica del Sacré-Cœur como telón de fondo. Un fotógrafo capturando su complicidad, sus miradas cómplices, sus abrazos espontáneos. Cada foto una instantánea de su amor en uno de los barrios más bohemios y románticos de París. Quizás posaron en la Place du Tertre rodeados de artistas pintando, o en alguna callejuela escondida, con las flores adornando los balcones. Estas fotos no serían solo imágenes, serían cápsulas del tiempo que inmortalizarían la alegría y el amor que sentían en ese preciso instante. Pero el romance en París no se limita a los lugares turísticos. A veces, los momentos más bellos son los más simples. Tal vez Anne y Kerem dedicaron una mañana a perderse por el jardín de Luxemburgo, sentados en una de sus icónicas sillas verdes, observando a la gente compartiendo un helado, o simplemente disfrutando del silencio juntos. O quizás exploraron el Marais, sus encantadoras tiendas vintage, sus patios escondidos, sus cafés acogedores. Estos momentos de descubrimiento compartido, de explorar un lugar nuevo juntos, de crear nuevas memorias, son los que realmente fortalecen una relación. ¿Y qué sería de un aniversario mágico sin un gesto grandioso pero personal? Se rumorea que Kerem, inspirado por el ambiente romántico, organizó una serenata sorpresa para Anne. Imaginen la escena. Una noche estrellada, quizás en la terraza de su hotel o en un rincón tranquilo junto al Sena, y Kerem, con una guitarra o incluso simplemente con su voz, cantándole una canción que significara algo para ambos. Anne conmovida hasta las lágrimas viéndolo a él, a su amor, entregándose de esa manera tan pura y romántica. Esos gestos que van más allá de lo material, son los que hacen que un aniversario sea verdaderamente inolvidable. No podemos olvidar la parte total del romance. Y es que en París, la atmósfera lo invita a uno a ser más apasionado, más abierto, más entregado. Cada rincón de la ciudad respira romance, desde los pequeños detalles de la arquitectura hasta el sonido de las conversaciones en francés. Anne y Kerem, al estar inmersos en este ambiente, sin duda vivieron momentos de intimidad y conexión que reafirmaron la fuerza de su vínculo. Imaginen paseos nocturnos bajo la luz de las farolas, conversaciones profundas hasta altas horas de la madrugada, el simple hecho de sentirse completamente a gusto y amados en presencia del otro. Además, la experiencia parisina de Anne y Kerem no fue solo para ellos dos. A menudo, cuando compartimos momentos tan especiales, queremos que nuestros seres queridos también formen parte de ellos, de alguna manera. Tal vez compartieron su alegría a través de las redes sociales, publicando fotos y vídeos que permitieron a sus seguidores sentirse un poco más cerca de su experiencia. Ver las reacciones de sus amigos y fans, el amor y los buenos deseos que recibían, seguramente hizo que el momento fuera aún más especial para ellos. La elección de París como destino para su aniversario no fue casual. Es una ciudad que evoca sentimientos de amor eterno, de pasión, de sueños cumplidos. Y Anne y Kerem, al elegir este escenario, demostraron no solo su amor por el uno por el otro, sino también su aprecio por las experiencias significativas y románticas. Su aniversario mágico en París no fue solo una celebración de su tiempo juntos, sino una reafirmación de su compromiso, de la promesa de seguir construyendo una vida juntos, llena de aventuras y amor. Pensemos en los detalles que harían de este viaje algo verdaderamente mágico: una caja de chocolates finos franceses entregada en su habitación de hotel, una carta escrita a mano por Kerem expresando sus sentimientos más profundos, una visita a un taller de perfumería para crear su propia fragancia de pareja. Estos son los pequeños toques que elevan una ocasión especial a algo verdaderamente excepcional. Y estoy segura de que Anne y Kerem, con su atención al detalle y su profundo amor, incluyeron muchas de estas sorpresas. La influencia de París en su amor también es algo a considerar. La ciudad tiene una forma de inspirar, de abrir la mente y el corazón. Es un lugar donde uno se siente más vivo, más conectado con las emociones. Al estar allí, Anne y Kerem tuvieron la oportunidad de reconectar consigo mismos y con el otro, de redescubrir la chispa que los unió y de avivar aún más las llamas de su amor. En resumen, el aniversario mágico de Anne y Kerem en París, con romance total, fue una sinfonía de experiencias cuidadosamente seleccionadas. Fue una combinación de momentos icónicos y gestos íntimos, de descubrimientos compartidos y reafirmaciones de amor. Fue un viaje que demostró que cuando dos personas se aman de verdad, incluso un lugar tan conocido como París puede transformarse en un escenario único para su historia. Desde los paseos por el Sena hasta las cenas a la luz de las velas, pasando por las serenatas sorpresa y las sesiones de fotos memorables, cada elemento contó.
y bulló a crear una experiencia inolvidable, un verdadero cuento de hadas moderno. Y así, llegamos al final de nuestro viaje virtual por el aniversario mágico de Ande y Kerem en París. Hemos sido testigos, a través de sus historias y los detalles que hemos podido recopilar, de un romance que irradia pasión, complicidad y un profundo amor. Ha sido un recordatorio de que a veces, la vida nos regala momentos perfectos, y cuando se combinan con la persona adecuada y el lugar adecuado, se convierten en recuerdos imborrables. Espero que este relato les haya inspirado, les haya llenado de esa dulzura que solo el amor verdadero puede brindar, y quizás, solo quizás, les haya dado algunas ideas para su próxima escapada romántica. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura parisina. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos recuerdan la belleza del amor y la importancia de celebrar cada momento. Ahora, me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué parte de su aniversario en París les hubiera gustado vivir a ustedes? ¿Tienen alguna anécdota romántica de París para compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Y si les ha gustado este vídeo, si sintieron un poquito de esa magia parisina a través de mis palabras, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares o con esa persona especial que ama el romance y los viajes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle clic a ese botón y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán soñar. Adiós.